Que quisiera, ¿verdad?, que Dios nos dé un buen espíritu, hermanos, ¿verdad?, que no perdamos el espíritu y quizás oiga algunas cosas un poco fuertes, ¿verdad?, porque a veces los discípulos decían: Señor, duras son tus palabras, ¿quién las puede oír?, ¿verdad? Todos se van. Y el Señor le decía: a ustedes también se quieren ir. Y dijeron los apóstoles: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Así que estamos aquí, hermano, no porque a veces la palabra no sea fuerte, sino porque a pesar de eso nosotros necesitamos la medicina. Si uno está enfermo seriamente, no le van a dar un mejoralito, ¿verdad? Una aspirina ahí, le van a dar una inyección, ahora sí, hermanos, una medicina que le va a sanar, ¿verdad? Si está enfermo gravemente, hermanos, imagínense esos que se enferman del COVID, hermano, y se le va la respiración, pues le tienen que poner oxígeno, hermano, ¿verdad? Y es algo serio. Entonces hay enfermedades graves, ¿verdad?, que a veces requiere una atención especial. Y hermanos, a veces Dios nos habla de una manera que decimos: Señor, ¿verdad?, no nos queda otra que ir al altar, pedir perdón. Hermano, yo creo que todos de una o de otra manera, hermano, a eso venimos. Deja que Dios te hable, ¿verdad? Una cosa que yo siempre he querido hacer es nunca usar el púlpito para dañar o herir a alguien de ustedes, ¿ya? Si Dios no les hiere, si Dios no les habla, si Dios no les ¿verdad?, da duro con la vara, o con misericordia, o con amor, o Dios, ¿verdad?, no trata, yo no quiero usar el lugar de Dios, ¿verdad? Nunca quiero usar el púlpito para herir a nadie, pero a veces la palabra es fuerte y no es que es asunto del pastor, ¿verdad? Olvídese del pastor, es Dios, Dios hablándonos, y a veces uno, ¿verdad?, dice: Señor, pero, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude, hermanos. Esta noche vamos a oro y pido oración para que Dios me dé el espíritu correcto en esta predicación, esta enseñanza que voy a dar, porque sé que va a ser un poquito fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Están listos, hermanos? Bueno, ahorita vamos a ir Mateo 7, por favor, ahí, ¿verdad? Hermanos, le copié un mensaje al Señor, ¿verdad? Él enseñó este mensaje y sé que Él nos va a ayudar. El propósito de esta enseñanza es ayudar al pueblo de Dios, ayudar al pueblo de Dios a que podamos, hermano, ser ¿verdad?, sabios, y ser sabios conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo número 1 en adelante, vamos a leer. Capítulo 7, verso 1, ¿verdad? Y usted nomás escuche y al final usted tome la decisión qué hacer. O sea, no digas: el pastor me va a hablar a mí o me va a tirar. No, yo voy a predicar la palabra, ¿verdad? Usted agarre lo que le va a venir, y si no le viene nada, pues hágalo como los patos, que le rebale el agua, ¿verdad? Pero si algo le viene, hermano, agárrelo, porque a eso venimos, a que Dios nos hable. Amén, hermano. Ya estamos ahí, hermano. Vamos a ponernos de pie para dar reverencia y estar despiertos, como dijera el hermano. Nos hace falta estar bien despiertos. Mateo 7, 1 hacia adelante. Amén. Vamos a leer todos. Ya están ahí, hermano. Por favor, no estés entrando y saliendo. Si no hay necesidad, ¿verdad?, manténgase en su lugar. No voy a tardar mucho, ¿verdad? Por favor, ayúdenos con eso. Dice ahí, hermanos, el versículo capítulo 7, verso 1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serán medidos, dijo Cristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Le dije que iba a estar fuerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero yo le anticipé, ¿verdad? Yo le anticipé y le expliqué cómo está la cosa. Vamos a guardar el espíritu y vamos a dejar que Dios nos hable. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias por tu palabra. Sé que tu palabra es dura. Muchas veces nos reprende, nos exhorta,
Nos enseña, Padre, pero a eso venimos, Señor. Tú sabes nuestra necesidad y tú sabes lo que nos hace falta. Por favor, enséñanos, Señor, háblanos. Ayúdanos a tener el espíritu correcto en este mensaje, tanto el predicador como los oyentes, que ellos no se sientan amenazados o, Señor, se sientan, mi Dios, que, Señor, la palabra quiere solamente herirles, sino más bien sanar. Queremos que usted nos sane, queremos que usted nos enseñe a madurar y a hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos por tu palabra, que es una guía para nosotros. Es el manual espiritual que tanto necesitamos para saber hacer las cosas. Háblanos, Señor, por favor. Espíritu Santo, toma el control y sea usted que nos hable. En Cristo oramos, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Hermano, vamos a estar enfocando sobre lo que Cristo, no voy a hablar nada de lo que Cristo no habló. Vamos a hablar lo que el Señor habló. La conducta, le he puesto a esta enseñanza, este mensaje, la conducta del cristiano en relación a otras personas. O también se podría decir, la conducta del cristiano en relación a su prójimo. Es personas o prójimo, es similar. Hermanos, estas son enseñanzas que Jesús mismo dio en el Sermón del Monte cuando enseñó varias cosas importantes. El Señor se subió al monte y vamos a verlo ahí, Mateo 5:1. Vamos a ver el pasaje. Dele para atrás y está hablando del mismo Sermón del Monte, Mateo 5:1 y 2. Dice la palabra, viendo la multitud, hablando de Cristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el versículo 2 dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienza el Sermón del Monte. Usted tiene una Biblia de esas que tiene encabezados, usted verá varios temas que el Señor trató. Y entonces con eso llegamos hasta el capítulo 7 y el versículo 28 y 29. Mire conmigo, Mateo 7, 28 y 29 también. Vemos ahí enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte cuando enseñó varias cosas importantes, hermano, que él consideraba importantes para nosotros. 7:28, ¿está ahí, hermano? Y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, el Sermón del Monte, la gente, lejos de enojarse, se admiraba de su doctrina. En vez de enojarse, la gente se admiraba de su doctrina. Qué tremendo, hermano, cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, va a querer aprender, va a querer tomar la actitud correcta y decir, Señor, háblame. Si yo estoy mal en esa área, cámbiame. Cámbiame, porque a veces, ¿sabe usted que a veces nosotros actuamos, pero a veces decimos, yo no quisiera ser así? ¿Cuántas veces usted es testigo de usted mismo? Yo actúo de esa manera, pero no quisiera ser así. Por dentro algo te dice, no debería de ser de esa manera. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos redarguye, nos exhorta. Él es nuestro Maestro divino, compañero divino. Hermano, dice el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, el Señor era sincero. Por esa razón, dice la palabra, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, el Señor era sincero con lo que estaba enseñando. O sea, sabio, sincero, de corazón y con un amor a la gente. Entonces la gente captaba su sinceridad del Señor. Y por esa razón la gente, como dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Se admiraba de su doctrina. O sea, nunca ha enseñado a alguien así, decían ellos. Hay varios pasajes donde dice, nunca ha hablado hombre como este. ¿De dónde? ¿Será este el Cristo? Unos dudaban, otros decían que era el Señor, otros no. Entonces ahí estaba, ¿verdad?, el argumento. Pero el Señor habló varios temas en el Sermón del Monte. Aquí empezamos en Mateo 5, 1 y 2 y cerramos en Mateo 7, 28 y 29. Pero nuestro texto de hoy está en medio de esos mensajes, en medio de esas enseñanzas que el Señor nos dio. Entonces hoy hablaremos de la conducta del cristiano en relación con otras personas que el Señor enseñó.
En primer lugar, el Señor, hermano, nos dice que no juzguemos injustamente. No debemos juzgar injustamente, ¿verdad? Porque eso dice el versículo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, en sí esta es la regla de oro que gobierna la relación del creyente con otras personas. Alguien dijo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Porque todos nosotros a veces nos sentimos libres de hacer lo que queramos y que nadie nos haga nada. Eso es injusto. Pero esa es la tendencia de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Sinceramente, así somos. Y esto estamos hablando en general. No nadie, este hermano, que no, hermano. Es una batalla que tenemos todos. Entonces, porque todos batallamos con el pecado. Alguien dijo, no hagas lo que no hagas lo que a los demás lo que no quieres que te hagan. Cristo nos está diciendo, o más bien, perdón, Cristo no está diciendo que evitemos a toda costa evaluar las personas o que no usemos sabiduría de Dios. O sea, es verdad que uno tiene que tener discernimiento y sabiduría. El Señor no está diciendo no evalúes las cosas, no actúes con prudencia, ¿verdad? No está diciendo eso. De hecho, ahí en 1 Juan 4:1, vaya conmigo, no pierda Mateo porque vamos a regresar. 1 Juan 4:1, ¿verdad? Vamos a ver la palabra del Señor. Vea lo que dice ahí, hermanos. 4:1, ya está ahí. Dice en 1 Juan 4:1 así la Biblia: amados, no creáis a todo, ¿qué dice? Espíritu, ¿verdad? Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Un pasaje como ese y otros más. Precisamente el Señor dice en Mateo, no está tratando de decir que evitemos a toda costa evaluar personas o que no usemos sabiduría de Dios. No está diciendo eso, sino lo que Cristo, sígame allá, hermano, lo que Cristo condena es el juicio riguroso que hagamos y la crítica injusta de los motivos de otras personas. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a los demás. Y estoy hablando en general. Tanto de mí hacia usted como de usted para acá o para todos lados. No podemos. El Señor está diciendo, ahora repito, no está diciendo que no debemos evaluar, pero al hacerlo tenemos que tener cuidado porque podemos incurrir en pecado. Podemos tener falta de equivocarnos. Una pregunta, ¿o quién no se ha equivocado alguna vez? Ay, me equivoqué, hijo, no, la regazón que hice. Porque a veces pensamos más allá, nos adelantamos a pensar. Somos humanos, nuestra mente corre ¿a cuánto por hora? Póngale usted lo que quiera, 1000, 1,000,000. Corre nuestra mente de volada. Y a veces, por eso dice la Biblia, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice? Para oír y tardo para hablar. Pero somos al revés. Somos prontos para hablar y luego pensamos lo que hablamos. Ya la regamos. No, hermano, sea sabio, sea prudente. Porque el Señor nos está enseñando de que debemos de tener cuidado. Entonces, ¿verdad? Lo que Cristo condena es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otro. Eso es lo que el Señor está en desacuerdo cuando dice, no juzguéis. 1 Corintios 4:5, vamos a ver un pasaje, lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Entonces, cuando usted aprende a madurar en esta área, será un tremendo cristiano. Una tremenda cristiana, hermana. ¿Verdad? 1 Corintios 4:5, ya lo tenemos ahí. La Biblia dice, así que no juzguéis nada antes de que dice, de tiempo. O sea, en otras palabras, ten cuidado. Hasta que venga, ¿quién? El Señor, el cual aclarará todo. Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, hermano, tenemos que cuidarnos porque el que conoce todas las cosas es el Señor. Detalles, trasfondos, problemas,
realidades, porque a veces nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, podemos equivocarnos. No juzguemos de acuerdo a nuestra vista, y esa es la tendencia que nosotros tenemos. Pero el Señor ve más allá. ¿Qué dijo Samuel cuando fue a ungir a David? ¿Cuántos hermanos eran, hermanos? 7. Y todos estaban ahí, unos tipazos, otros fornidos, otros altos, otros. Y ahí estaba Samuel y dijo, bueno, aquí está el ungido, porque ¿verdad? Y el Señor le tuvo que corregir, le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. O sea, tú tienes que aprender a ver más allá. Tienes que aprender a discernir las cosas, a tener el entendimiento del Señor. No está diciendo que, ¿verdad? No ayudemos a los hermanos a librarse del mal, sino que debemos ser con nosotros mismos, hermanos, hermanas, tan severos como lo somos con nosotros también. Porque a veces nosotros podemos actuar severamente con los demás y con nosotros no somos severos. ¿Qué quiere decir severos? Duros. Tenemos que usar sabiduría, balance, equilibrio, para que las cosas salgan con justo juicio. Y eso es una tendencia, repito, que todos tenemos. Y por eso el Señor enseñó eso, porque Él sabe que con eso batallamos. Amén. Batallamos. Amén. Pero yo digo una cosa, a veces alguien me pregunta, ¿qué piensa usted de eso? ¿O qué cree usted? ¿O cómo ve? Y yo a veces digo, pues no sé, o sea, le pienso para hablar, porque prefiriera que Dios nos hable. Prefiero darle el juicio al Señor. Porque a veces, hermano, yo me puedo equivocar. Si en la predicación, en la enseñanza, si la Biblia dice, pues tenemos que escuchar la palabra, pero cuidado cuando nosotros damos nuestros puntos de vista. Cuidado cuando nosotros damos nuestra palabra, porque podemos errar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de cuidar y hacerle caso al Señor, ¿verdad? Porque hay varios pasajes, ahí ya vimos, ¿verdad? No juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Qué tal si viene el Señor y se pone del lado contrario a lo que tú y yo estábamos pensando? Eso va a estar serio. Ahora vea Romanos 2.1, vea lo que dice. Otros pasajes, hermano, hablando de no juzgar injustamente. Romanos 2.1, hermanos. Amén. Ya estamos ahí. 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado en cuanto a juzgar, porque el Señor nos va a aplicar también la regla a nosotros. ¿Eh? O sea, debes de tener cuidado, hermano, de poder nosotros actuar y decir, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, conoce, mire, a Él no se le escapa ni un pensamiento, ni un pensamiento, nada se le escapa al Señor. Entonces, por eso en esa área dice, no juzguéis para que no seas juzgado. El capítulo 14, también Romanos 14:10, 14:10, hermanos. ¿Verdad? En Romanos 14:10, si me alcanza, si no, escúcheme, dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hace una pregunta la palabra. O tú también, ¿por qué? ¿Qué dice, hermano? Menosprecias a tu hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos vamos a estar ante el Señor y la alabanza viene del Señor. Amén. O la condenación viene del Señor. Amén. La censura viene del Señor. Entonces nosotros debemos, hermano, ¿verdad? Hacerle caso al Señor, ¿verdad? Para que de esa manera, hermano, podamos hacer las cosas bien. De hecho, ¿verdad? Es algo serio, entonces lo que estamos estudiando, ¿verdad? Mejor debemos dejar el juicio al Señor, porque Él es perfecto. Amén. Él conoce todas las cosas. Amén.
No me recuerdo bien de ese ejemplo de un hombre que tenía un animal, ¿verdad? No sé si era un perro que tenía. Alguien contó esta ilustración una vez. Y él tenía sus hijos pequeños. Y viene el hombre y ve que el perro salía con la sangre en su boca de esa casa. Y el dueño dijo, pues ya, yo creo que le hizo mal a mis hijos. Y entonces el hombre le disparó al animal y lo mató. Y cuando entró adentro se dio cuenta que el problema no era el perro que hizo daño a sus hijos, sino que lo había librado a sus hijos de otro animal que quería hacerles daño a sus hijos. Imagínense qué regazón. Entonces nosotros tenemos, hermano, a veces que mejor tener cuidado y entre nosotros no juzgarnos. Tener cuidado, orar, dejar que la predicación le hable al hermano, a la hermana. Para eso es la predicación. Amén, hermanos. Ahora vamos a avanzar. Mire conmigo, ¿verdad? Santiago 4:11 precisamente, hermano. Qué importante, ¿verdad? Que aprendamos de lo que el Señor nos está enseñando. Él nos está enseñando, no yo, el Señor. Santiago 4:11. Ya lo tiene ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí, capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos. ¿De quién? De los otros. Pero se da cuenta que a veces hasta nos desanimamos por el otro hermano. La otra hermana, es que me desanimo por la hermana porque anda mal con Dios. Demasiado concentración en los demás y en nosotros nos hemos olvidado, hermanos. No, hermano, usted tiene que tener cuidado porque Satanás, si no es de una manera que lo capta de otra manera. Yo no me voy a desanimar por la falta de usted. Yo no voy a perder el sueño por el pecado de usted. Yo voy a seguir adelante, echándole ganas, orando por usted, estando aquí para que de alguna manera la firmeza de otros hermanos por la gracia de Dios te motive, te inspire a seguir adelante, te estimule. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? El versículo dice ahí, hermano, dice la palabra, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Wow, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, es como que la persona que juzga injustamente se está poniendo en el lugar de Dios. Amén. Amén, hermanos. Oh, tenemos que cuidar esas áreas. Peligroso. Versículo 12 dice, uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Wow. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no hacer las cosas adelantados ¿verdad? O porque nos cae mal el hermano, la hermana, ya por eso todo está mal. No, hermano, hay que tener cuidado. Porque de otra manera el Señor nos va a aplicar esa ley también. Esa regla, ser riguroso. El peligro de juzgar injustamente es que el juicio se tornará a ellos. Mateo 7:2, vaya conmigo. El juicio se tornará a ellos cuando nosotros juzgamos injustamente. Mateo 7:2, vea lo que dice el Señor. Por eso tenemos que cuidar, hermano. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis que juzgados, y con la medida que medís, será medido. ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién nos va a juzgar o quién nos va a medir? ¿El hombre o el Señor? El Señor. Y a Él no se le escapa nada. Él está en control de todas las cosas. No se cae un pajarito si no es su voluntad. Todo, un cabello en nuestra cabeza no se cae si no es su voluntad. Él está en control de todas las cosas. Por eso por el Señor seréis juzgados, el que juzga en juicio injusto. Otro peligro de juzgar injustamente, hermano, mire, esto está más tremendo porque
El juzgar injustamente nosotros es que nos cegamos a nuestra propia necesidad. Nos cegamos a nuestra propia necesidad, porque el versículo dice, el 3 dice, ¿y por qué? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay dos palabras aquí que he estudiado. El que juzga injustamente corre el peligro de cegarse a su propia necesidad. Hay dos palabras que vemos aquí. En primer lugar, habla de paja. Versículo dice que, ¿por qué mira la paja que está? ¿Alguien sabe qué es paja? Luego también habla, dice, y no echas de ver la viga. ¿Qué es una viga? Esos arquitectos deben de saber. Paja son los campesinos, deben de saber. ¿Qué es paja? Lo que se obtiene del trigo o avena o cebada, algo seco. Dijera el hermano, se considera basura también. Para referirse a algo menor que la viga, que es muy grande o pesada. La viga es de construcción. Podemos decir una viga, esos postes bien podían servir de viga. Una viga es la que cruza, atraviesa. Hoy en día hacen unas vigas de metal que atraviesan de una orilla hasta la otra, grandes vigas, para referirse a algo grande. Entonces, hermano, mire qué peligro en el que incurrimos cuando nosotros juzgamos injustamente. O sea, podemos ver los defectos del otro, pero nuestra viga no la vemos. Amén. Nuestro problema no lo vemos. Debemos de cuidar, hermano. Eso sucede cuando estamos concentrados tan demasiado en las faltas de los demás. Descuidamos la falta de nosotros, nos olvidamos de las nuestras. O sea, hacemos más grande la falta del otro y las nuestras las hacemos pequeñas. No, mi pecado está chiquito a comparado del hermano. Hermano Chavo, ese sí tiene pecados muy grandes. Oh, hermano, cuidado con eso. A veces, si tú y yo tuviésemos que ser honestos con nosotros mismos y con el Señor, nada más póngase usted a concentrar en sus propias fallas y verás cómo vas a terminar. Concéntrate en tus fallas, en tus errores, en tus imperfecciones, y te vas a dar cuenta que no tienes palabras para poder decir nada más. Gracias por esa sinceridad. Porque nosotros lo que cuidamos es la fachada. La fachada es que la gente tiene que saber que yo soy bien espiritual y bien maduro y bien así y así. Pero Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe quiénes somos, que no somos eso. Es pura fachada muchas veces. Por eso es que debemos de tener cuidado de no incurrir en eso, porque el Señor dice, mira, tú tienes una viga comparado del otro, o puede ser así. Porque para Dios no hay pecado grande ni chiquito, ¿o sí? Pecado es pecado. No hay grande ni chiquito. El que roba un dólar es como que el que roba $1.000.000. El mal es el mismo. Por eso el Señor, ¿verdad?, le decía a los religiosos, ten cuidado porque tú miras mucho lo de afuera y no ves lo de adentro, lo que yo miro, dice Dios. Dios mira lo de afuera y lo de adentro, todo lo mira el Señor. Todo está descubierto delante del Señor. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender y no cegarnos a nuestras propias necesidades. Ahora, ¿cuál es el fin de todo estar enseñando todo esto? ¿Qué es lo que el Señor me cargó a mí para llegar a tomar esta decisión de predicar esta enseñanza o este mensaje? Muchas veces lo he querido predicar, pero digo, no quiero que la gente piense que yo quiero abusar de mi autoridad. Llegará el momento que lo voy a enseñar. Y ahora entendí una cosa, hermano, que Cristo dijo, lo que Cristo estaba diciendo, lo que yo le entendí es que la verdadera manera de ayudar es ayudarnos nosotros primero para ayudar a los demás.
Vamos a verlo en el 5, porque algunos me están mirando así, pues ¿de dónde sacó esa idea el pastor? Bueno, antes de eso leemos el 4. Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. El 5 dice, ¿verdad? Hipócritas, aquí le está refiriendo a los religiosos. Saca primero la viga de tu propio ojo. Fíjese 2 palabras ahí. Primero, antes que otra cosa hagas, primero. ¿Y me estás siguiendo, hermano? Amén. Primero, ¿qué dice? Saca tu viga. La otra palabra sería la viga. Saca primero tu viga de tu propio ojo. Para ayudar a otros debemos trabajar duro en nosotros mismos. Cambiar nosotros mismos, ser sinceros con el Señor. Llorar, rogar, orar. Señor, enséñame, cámbiame. Tú me conoces, tú sabes mis fallas. Tú sabes mis caídas, mis levantadas. Tú sabes mis batallas, Señor. Amén. Cambia mi vida, transfórmame para yo poder ser de bendición a otras personas. Amén. Para ayudar a otros. ¿Se ha fijado que a veces hay gente que es muy duro con otras personas y muy suave para con ellos? Debemos aprender, hermanos, que Dios nos vaya enseñando a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros nos concentramos en nuestras fallas, vamos a aprender a ser más misericordiosos con los demás. A veces usted me dice, pastor, usted debe actuar así, así, así. Sería fácil para mí hacerte caso y hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Te entiendo perfectamente bien lo que tú me quieres decir. Pero si tenemos que sincerarnos con el Señor, ¿dónde quedamos? Y esto estamos hablando en general, porque si alguien me dice que no batalla con el pecado, pues es porque ya es celestial y ya no debería estar en la tierra. Dijo un predicador, hay algunos que son tan celestiales que ya no sirven para la tierra. Ya mejor deberían irse con el Señor. Y no estamos dando licencia para que usted desobedezca y peque ante Dios. Estamos hablando de ser sinceros con nosotros mismos y el Señor. Amén. Primero dice, tu viga. Cambiar nosotros primero. Juzgarnos nosotros mismos primero. Hay un dicho por ahí de que alguien quería que el mundo cambiara, pero por más que se esforzaba no cambiaba. Este mundo no cambia. Entonces él se decidió cambiar él mismo y así funciona mejor. Hermano, que Dios nos ayude a que nosotros podamos entender, hermano, qué es lo que el Señor nos está enseñando. Seamos más sinceros con Él, caminemos más con Él. Hermano, tratemos más nuestra situación con el Señor y ahí estamos. Y cuando tú tratas con el Señor, hermano, vas a aprender a ser más paciente con los demás, porque sabes que Dios es paciente contigo. Amén. ¿O no ha sido paciente el Señor contigo? Amén. Demasiado paciente ha sido el Señor. Más de lo que merecemos. Entonces, hermanos, no actuemos por impulso, no actuemos por desesperación, no actuemos, ¿verdad? Al tú por tú, ¿verdad? O tú me das una, yo te doy otra. No debe de ser así. Debemos aprender de que delante del Señor tenemos mucho que trabajar en nosotros. Amén, hermanos. Olvídese de estar juzgando a la gente. Es más, ni en su mente pelee. Puede ser que en un lugar de su mente estás pensando lo peor de aquel hermano, pero si te concentras en el otro punto de tu mente, por así decirlo, te concentras en tus problemas, en tus necesidades, en tus fallas, no habrá tiempo de estar juzgando a los demás. Amén. Tú y Dios. Tú y Dios. Amén. Y cuando tú, en tu procedimiento, en
en tu caminar con el Señor, te pongas bien con el Señor, le eches ganas, sirvas al Señor, camines con Dios, madures con Dios, arregles cuentas con Dios, hermano, ¿verdad? Dios te va a usar como ejemplo, como testimonio. Alguien va a decir, hermano, denme unas palabras. Yo veo que usted es una persona, ¿verdad?, que camina con el Señor, ore por mí. Amén. Pero, hermano, si tú y yo no tenemos cuidado, podemos, hermano, hacer mal juicio. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Cambiar nosotros mismos primero, juzgarnos a nosotros mismos primero, ¿verdad? Y entonces dice, primero, saca tu viga. Amén, hermanos. Amén. Tu viga. Y luego, el 5 sigue diciendo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, hermanos. Entonces vas a poder ser de más bendición. Olvídate de juzgar a los demás. Amén, hermanos. Olvídate, póngase a servir al Señor, échele ganas. Ame al Señor, hermano. Camine con el Señor, échele ganas, sirva al Señor. No está diciendo que no debe actuar con sabiduría y discernimiento, pero hermano, mira, es que este hermano, es que esta hermana, ¿verdad? Así, acá, de esta manera, fulano, sutano, mengano. Nadie se nos escapa, nadie se nos pasa. Ese no es el trabajo de usted, hermano, hermana. Ese no es su trabajo. Trabajo de usted es servir al Señor. ¿Qué somos? Siervos. Somos siervos. Tanto el pastor como usted. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento? ¿Cuál es el pleito? Dijera el hermano Samaneo, ¿cuál es la bronca? Amén. Amén, hermanos. Pero muchas veces nos desconcentramos tanto de nosotros mismos y, ¿verdad? No, hermano. Ahora, si va a usted a ayudar, hazlo sabiamente, porque sí debemos hacerlo, pero hazlo sabiamente. ¿Verdad? Vamos a verlo en la Biblia. Mire, Gálatas 6:1, vea lo que dice el Señor otra vez, su palabra, ¿verdad? Que Dios nos dé la sabiduría, hermano, para poder, ¿verdad? Ayudar sabiamente, porque sí necesitamos ayudar y ser de bendición, hermano. Para eso puso Dios los pastores, los maestros, los consejeros, los ancianos, para poder aconsejar. Los ancianos no meramente se refiere a la edad, aunque con respeto digo, hermano, puede referirse también, ¿verdad?, al cristiano maduro, al cristiano ya también que tiene un tiempo y ha sabido usar el tiempo que tiene en el Señor. Pero mire lo que dice Gálatas 6:1, hermano. Quiero que vayan todos a ese pasaje. ¿Ya está ahí, hermano? Amén. Mire, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna, ¿qué dice? Falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, mansamente. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué dice? Tentado. Le digo una cosa, hermano, no se enoja. No se va a enojar. Hay veces que usted mejor no debería decir nada. Gracias, pastor, por eso no digo nada. Sí, pero adentro está muriéndose de coraje porque no lo dejaron hablar. No estoy hablando de eso. A veces usted no debería decir nada. Porque el sabio dice, aun cuando cae, dice la Biblia que el que cae, aun cuando calla, dice el versículo, aun el necio cuando cae es contado como sabio. A veces es necesario callar. El Señor le decía, ¿que no te defiendes? Hablan todo eso contra ti negativamente, que no te defiendes, no vas a hablar nada. Silencio, nada de palabra. No, hombre, nosotros ya hubiéramos ido con una ametralladora y repartir, ¿verdad?, de todo. ¿Hasta de qué se va a morir? No, hermano, sea sabio, madure, crezca. Madure con el Señor y usted será una persona que será usada tremendamente. ¿Sabe qué? ¿Por qué nos servimos al Señor? ¿Por qué no podemos ser de grande bendición? Porque, hermano, nos falta cambiar nuestro carácter. Cuando hablamos de carácter, no nomás se refiere a enojón o no enojón, se refiere a toda la manera como actuamos, cómo procedemos, qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos, qué no decimos, cuándo lo decimos y cuándo no lo decimos. Muchas cosas, hasta los gestos.
los tratos, los comportamientos. Y a veces yo digo, Señor, estoy después de 27 años de ministerio, apenas estoy despertando. ¿A qué se refiere, pastor? Que a veces uno sirve más por emoción que por convicción. Cuando ya te das cuenta del ministerio, lo que es. Lo que es el ministerio. ¿Usted cree que nomás es de pararse y hablar? Vamos a darle cuenta al Señor. Yo creo que alguno de ustedes nomás que me suelte el púlpito el pastor y verán estos hermanos cómo les va a ir. Dice la Biblia, sean pocas tus palabras, porque en la mucha palabra no falta pecado. A veces hablamos de más. Hermano, Dios nos ayude a que podamos mejorar. Allá en Santiago nos habla mucho de la lengua. No vamos a ir allá por el tiempo, pero ahí nos habla mucho de los pecados de la lengua. Pero claramente está diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de, ¿qué dice? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, yo no. Pedro, amén. Pedro, y unas pedras también, yo creo. Tú me vas a negar. No, yo como que me dijiste que tú no sabes que yo soy Pedro, Señor. Pues eres pecador también. Estás cortado con la misma tijera. Me vas a negar. Y 3 veces me vas a negar. Y Pedro hasta maldijo, hermano. ¿Cuántos han maldecido alguna vez? Más hay un que maldice. Lo demás, pura perfección. Pura santidad. A las hermanas cuando están cocinando están enojadas. Bla, 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 bla. Dicen los gringos, blanc liri, blanc liri, blanc liri. Yo no sé qué palabra usan. Amén, hermanos. Quítate porque ahí te va el sartenazo. ¿Ah? Y entonces por eso dice, considérate a ti mismo. Amén, hermanos. Si vas a ayudar, hazlo sabiamente, hazlo con cuidado. No te comprometas tanto. No digas, yo nunca haría lo que tú hiciste, hermano, hermana, jamás. De veras, a veces Dios permite que tú incurras a faltas para que te des cuenta que si no es por la gracia y misericordia de Dios, tú y yo no somos nada, hermanos. Si no es por el Señor, olvídese. Amén, hermanos. Yo le digo una cosa, yo no estoy aquí porque yo sea mejor que usted, o porque yo me siento digno de verdad, de condenar a medio mundo, o juzgar a medio mundo. No, hermanos, el juicio es del Señor. Y yo nomás quiero predicar la palabra, lo que el Señor dice, y nada más. No puedo decir, yo soy mejor y yo aquí solo mis chicharrones truenan. No, el juicio es del Señor. Y a veces nos adelantamos, hermano. Hablamos mucho. Aún los predicadores. Y ahí usted también le encanta. Ese es mi preferido predicador. Ese es mi preferido. Ese sí. Ni lo conoces, hermano. ¿Cómo es allá? ¿Cómo trata a la mujer? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo trata a la gente? Amén, hermanos. Y usted dice, ese sí. Ese es mi preferido. Habla bonito. Habla como a mí me gusta. Bueno, si le habla como le gusta a usted está bien, pero el asunto es a su manera. Pero ¿qué dice el Señor? Amén, hermanos. Dijo el pastor Elmer Fernández, no es malo nacer como burrito, pero es malo quedarse burro. O sea, eso es malo quedarse burro. Tenemos que mejorar, tenemos que superar, tenemos que hacernos a la imagen de ¿quién, hermanos? De Cristo Jesús, del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, considérate a ti mismo. Y luego el 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Porque el que se cree algo, no siendo, ¿qué dice? Nada. ¿Quién dijo que no es nada? El Señor. Asimismo, ¿qué dice? Se engaña, hermanos. El versículo, ¿verdad? Hermanos, número 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Hermano, estamos hablando de la conducta del cristiano en relación a otras personas. Déjele las cosas al Señor. Deje que Él trate. Deje que Él juzgue. Tú y yo, si vamos a ayudar, hazlo con sabiduría. Hazlo con cuidado. Porque si no, hermano, vas a incurrir en pecar contra Dios y juzgar injustamente. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Amén, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Proverbios 9:7, vamos a ver lo que dice la palabra, ¿verdad? Proverbios 9:7. Otro pasaje que nos habla de que si vamos a ayudar, hermano, debemos hacerlo sabiamente, ¿verdad? Es como a veces los padres que tienen niños, ¿verdad? No, hombre, yo así le voy a hacer con mis jóvenes. Así, así. Porque estos hermanos no saben mandar. Ahora que los tenga los jóvenes, a ver cómo van a hacer. Peor se ponen a veces. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay que orar, hay que velar, hay que buscar la ayuda del Señor. ¿Qué hacer? No, hombre, yo a esos casados, cuando me case, la mujer la voy a mandar. No, hombre, pues ahora la mujer lo manda. Nada más le mueve el dedito chiquito, amén, hermano. Vámonos y vámonos. O te vas o te quedas. Y como ya sabe manejar, amén. Y cuando era soltero, ¿qué decíamos? Va a ver. O las hermanas, ¿verdad? No, yo cuando tenga mi chiquillo voy a ir a ganar alma, pastor. No voy a hacer como las hermanas blogas que no van. Ya nomás se le pega una gripita al chamaco y no se aparece por 15 días. Que le estaba haciendo la pacha al chamaco. Por eso tiene que tener cuidado de hablar sabiamente. A veces nos comprometemos demasiado y pecamos contra Dios. Si vas a ayudar, hazlo sabiamente. Pídele dirección al Señor, pídele madurez al Señor. Amén, hermano. Ore mejor, ore. Amén, hermanos. Ore al Señor. Proverbios 9:7 está ahí, hermano. Dice el versículo 7, el que corrige al que dice, al escarnecedor o al burlador se acarría afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. El 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero mire lo que dice, corrige al sabio y te amará. ¿Qué quiere decir con eso? Yo diría, corrige sabiamente. Corrige, lógico, si vas a corregir al sabio, el que va a corregir al sabio, ¿qué tanto sabio debe ser el que va a corregir entonces? Y este sabio, el que corrige, ¿cómo debe de ser? ¿Se da cuenta? Que debe de corregir con sabiduría para que puedas ayudar al sabio. Porque si no, el sabio te va a discernir de lejos que tú no le estás dando una buena consejería. El sabio bíblicamente, el sabio espiritualmente hablando maduro. Entonces, hermanos, hay maneras de ayudar, sí se puede. No vamos a decir, pues nadie va a decir nada, vamos a estar callados todos. No, se tiene que aconsejar, se tiene que hablar, se tiene que hacer. Pero yo en su caso, muchas veces yo prefiriera dejar a otras personas que yo tenga que estar diciendo, a ver, como el hijo de David decía, ¿quién me pusiera a mí de juez y de rey? Porque el rey no tiene tiempo. A mí vengan y consulten y yo les aconsejaré. ¿Y cómo terminó? Alguien dime cómo terminó el hijo de David. Colgado en un ahí.
Ramerío, su cabeza allá arriba y su cuerpo ahí cargado. No, hermanos, el sabio mide sus palabras. El sabio cuida cómo hablar. El sabio cuida cómo aconsejar. El sabio discierne cuando le corresponde y cuando no le corresponde. El maduro actúa con prudencia. Pero se da cuenta nosotros. Nos comemos los tacos al pastor y nos comemos los tacos de chivo. De todo taco nos comemos. Y no se nos escapa ni uno. Amén, hermanos. No, hermano, usted tenga cuidado para que puedas de veras ser de bendición. Dice el versículo: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige con sabiduría y te amarán. Van a decir, este hermano sí tiene cuidado. No precisamente te lo van a decir, lo van a pensar. Lo van a ver. Van a ver tu madurez en ti. Amén, hermanos. No quieras tú siempre ser el que tú sabes todo, porque te ves ridículo, te ves mal. No seas tú el que siempre tiene la palabra. No, a veces usted tiene que decir, y hermano, yo no, realmente no sé. Estamos como allá Pepito, el que siempre quería contestar en el salón. Amén, hermanos. La maestra de ¿quién me puede contestar? Y Pepito siempre contestaba. Mal, pero contestaba. No, hermano, tenemos que tener cuidado y saber discernir en qué nivel de madurez estamos. No es lo mismo pensar, ¿verdad?, que por la sabiduría de este mundo nosotros tenemos sabiduría de Dios. No, es muy diferente el asunto. Muy diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado con ir allá a los consejeros de allá, ¿verdad? Los consejeros de allá afuera, ¿cómo le llaman estos? ¿Consejeros? Sí, ¿qué se puede decir esos? ¿Verdad? Los que estudian la mente, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo. Psicólogos. Es que yo necesito ir a un psicólogo porque ya me estoy volviendo loca o loco. Tengo que visitar al psicólogo